Hola Gabriela, Gabriela Trejo, hola. Fernanda Tapia, Dani, Ingrid, Abigail, Isidora, ¿cómo están? Son las que veo aquí, ¿ya? Bien, entonces, bien, vamos a comenzar y va a estar entretenido hoy día, chiquillas. Hola, ahí dice primer año educadora, oye, el nombre raro eso, primer año educadora. Es un nombre extraño, ¿eh? Ya, entonces, vamos a comenzar. Profe, Sí, este es un Power nuevo, ¿dónde me ¿cierto? ¿Lo fui? va a mandar el correo? Sí, pues, este es nuevo, sí. Ya, gracias. Y ahí va, vamos a partir. Entonces nos vamos a divertir y ojalá más que divertirse, ojalá que hagamos descubrimientos. Ya, hagamos grandes descubrimientos ahí. Si hay alguna pregunta, por favor, en el chat, la que vaya viéndolo, y hay alguna pregunta, me la hace. Bueno, porque yo en realidad no lo veo, porque me concentro en esto y no lo veo. Entonces, si hay alguna pregunta interesante, o una pregunta, digamos, en general, que alguna de ustedes la pueda hacer, la pueda leer, ¿ya? Ya, ahí va. Gestalt es una de las escuelas dentro del universo de la psicología. Ya, Gestalt es una palabra alemana, significa forma, la palabra. Entonces, en el fondo, y está vinculada a la percepción. Es decir, si yo a modo de introducción trato de explicitar esto, eh, la Gestalt es la maestría de la percepción. Es decir, ¿de qué modo? ¿De qué modo yo aprendo a mirar las cosas de distinta perspectiva y romper con esa fijación en la que yo mantengo como eh, confinada mi percepción, entendiendo que la percepción es probablemente la facultad más notable que tenemos nosotros los seres humanos, porque todos nosotros percibe nuestra piel es el órgano de percepción más grande que tenemos. O sea, no solamente la percepción es algo que ocurre a través de los ojos, a través de los oídos, la piel, ya, todo, todos nosotros somos un órgano increíblemente sensible, ya. Uno podría decir incluso que todos nuestros órganos perciben, son órganos de percepción también, ya. El modo en que percibe el corazón es distinta a cómo percibe el hígado, ya, o el estómago, ya. Y no sé si le ha pasado alguna vez a usted esta imagen como de que pasa algo y, y, tú, y tú sientes algo por ejemplo, en tu estómago, ya en tu vientre si quieres. ¿Mm? Pero aún no hay palabras, aún no sabes qué acaba de pasar. Ya es como de pronto tu estómago se alteró, algo le pasa, ¿me entiendes? Pero tú estabas bien recién. ¿Qué pasó? Como que él percibió antes que tú. O sea, antes que podríamos decir que este yo que percibe, antes que se diera cuenta, ya el estómago se dio cuenta. A veces el corazón con un pálpito diferente. A veces los pulmones con una molestia, con una falta de aire. ¿Le ha pasado eso, chiquillas? A veces la cabeza con un Ay, dolor de ay. cabeza. ¿Ah? Sí, profe, me ha pasado. Sí, pues, sí ocurre. Entonces, el dolor de cabeza que tú tienes, tal vez hasta en este momento, no es un simple dolor de cabeza. Entonces, no siempre hay que pensar que algo que me pasa, siempre me pasa, ya, y luego se me quita, o me tomo una pastilla, o me duermo y se me quita. No, a mí, yo siempre he tenido uno podría decir, la guata delicada, ya, a veces me cae mal algo, no sé, y después se me quita. Es como que uno no imagina que ese estómago, que esos pulmones, que ese hígado, que esa cabeza percibe. Son órganos de percepción, ¿ya? Uno quiere creer que la percepción es algo que ocurre exclusivamente en el cerebro, ¿ya? No es así, po. Todo el cuerpo percibe. Entonces la Gestalt, en el fondo, podríamos decir, es el arte de la percepción. Y tiene que ver justamente con decirte eso a ti. Tú eres,
ya un órgano de percepción, por favor, ocúpalo, ¿ya? ¿Y cómo lo ocupo? Bueno, aprendiendo ciertas distinciones que son fundamentales para el desarrollo de tu vida. Es decir, si yo siempre estoy a la defensiva, si yo siempre estoy atrapado en un mecanismo de defensa como los que vamos a ver hoy, entonces es como andar por la vida así, pues, como la imagen, con la cara tapada y la cabeza agarrada. Imagínate andar por la vida así, ¿cierto? No naciste así. En algún momento, imagínate a los 3, 5 años, ¡pum!, hiciste esto y esto te marca el resto de la vida y te mueres a los 90 y así te entierran en la tumba. ¿Eso es vida o no? No, po. Y hay gente que va por la vida así. Sí, y sí, pues hay gente, sí, eso es lo impresionante, po. ¿Ya? Entonces, atenta a eso, chiquillas. Yo del primer día les dije, este espacio es un espacio para que ustedes aprendan algo útil desde el punto de vista del desarrollo humano. ¿Ya? Mira, ¿quién está ahí? Usted, profe. Usted, profe. Sí, empezó a aparecer el personaje. ¿Ah? Tengo varias imágenes por ahí, puse algunas nomás hoy, tengo muchas más. Los mecanismos de evitación, porque así se llama, los mecanismos de evitación de contacto, pero nosotros lo vamos a entender como mecanismos de defensa. Como su nombre indica, están al servicio de evitar el contacto con una emoción, sensación, idea o un impulso, a saber, con algo que es potencialmente doloroso, o amenazante, que nos desborda, o que no encaja con nuestras expectativas. Algo que en definitiva sentimos como amenazante. Es decir, estos mecanismos se activan evidentemente para evitarme lo desagradable, que puede venir por el lado de una emoción, por el lado de un pensamiento o un impulso, ¿ya? Entonces, me trata de proteger de lo desagradable, ya me trata de proteger de un posible daño, de algo amenazante, que puede estar gestándose dentro de mí o aparecer fuera de mí, ¿ya? Entonces, el modo como yo respondo defensivamente a eso, por lo menos aquí, responde a 5 posibles comportamientos, ¿ya? Si los usamos de forma consciente, pueden ser recursos y puntos de apoyo para economizar nuestra energía. Es decir, no es lo malo. Y eso tiene que quedar claro. Los mecanismos de defensa no es algo que haya que eh, denostar, criticar, ¿ya? Eh, ver como con ojos de fatalidad. No, pueden ser útiles, pero para ser útiles uno tiene que aprender a reconocerlos, ¿ya? Y vamos a observar también de qué manera pueden ser útiles, ¿ya? Y como dice ahí, los puede usar para economizar energía, porque primordialmente la Gestalt descubre o nos enseña a mirarnos como órganos de percepción, pero también energéticos. Es decir, a, nuestro cuerpo goza de una energía enorme, que ustedes pueden llamar energía vital si quieren, ¿ya? Y cuando esa energía está rebosante, cuando esa energía está presente en mí, ¿cómo se experimenta uno? Entero, vivo, pujante, con ganas, con voluntad. Son esos días en los que uno, de alguna forma, oye, se levanta de un salto a la cama. Ya, en lo que no había hecho en semanas, lo hace en un par de horas. Quiere barrer la pieza, quiere hacer la cama, quiere cambiar, tiene energía, pero excesiva. ¿Se han sentido así? Sí, profe. Ya. Y cuando esa energía no está disponible, cuando esa energía no está disponible, voy a recibir a alguien. ¿Ya? Y cuando esa energía, decíamos, no está disponible, ¿ya? Eh, lo que ocurre es que, al contrario, me cuesta levantarme de la cama, me duele el cuerpo, me siento depresivo, sin ser un depresivo, digamos, pero me siento como deprimido, ya en realidad no tengo fuerza para hacer nada,
tengo que hacer el trabajo del profesor Enzo y no tengo ninguna gana, ¿ya? En realidad yo no me levantaría de la cama todo el día. ¿Se han sentido así? Sí, Sí, profe. profe. Obvio no con su trabajo, obvio que no. Ya, entonces, ¿qué ocurre, chiquillas? Que tenemos que aprender a administrar nuestra energía. Eso también la Gestalt nos va enseñando. No lo vamos a ver hoy, pero uno de los temas de la Gestalt nos enseña de qué manera nosotros perdemos la energía. Eso vamos a ver algo así, ¿ya? Uno va a entender en qué la pierde. Porque para sostener un mecanismo de defensa, chiquillas, uno tiene que ocupar energía, ¿ya? Y una energía que existe en uno. Esa energía no viene provista por nada externo. Es decir, uno ocupa su propia energía para poder defenderse, para poder estar alerta, en fin, ¿ya? Ahí como actitud de detective, ¿cuáles son esos mecanismos de defensa que frecuentemente se activan en las personas, según la Gestalt? ¿Ya? ¿Cuáles son esos mecanismos de defensa? Vamos a partir por el primero, ya dije que eran 5. Primero, la proyección. Este es el más conocido de todos. Es decir, voy a empezar a describirlo y se van a dar cuenta que relativamente uno sabe de este. ¿Ya? Lo va a reconocer. Estas personas reconocen con mucha facilidad y exageran las características personales de los demás, de las demás personas, que a ellas les desagradan y que no ven y que no quieren ver en sí mismas. Es decir, detenerse ahí. Algo bien concreto. Tu amiga, la amiga de tu amiga, eh, la amiga de tu mamá, una tía, en fin, ¿cierto? Y tú no entiendes bien por qué te cae mal, por qué en realidad esa persona te pone incómoda, eh, por qué te dan ganas de ridiculizar a esa persona, de burlarte, en fin, cosas que nos pasan, ¿ya? Y que puede ser incluso con personajes de la televisión, ¿ya? Bueno, según la proyección, eso ocurre porque yo reconozco algo de mí en esa persona, pero no es un proceso consciente, ¿no? ¿Ya? Entonces, a lo mejor la amiga de mi mamá, ¿ya? Cuando va a la casa, eh, esta amiga es arrogante, ¿ya? Arrogante y habla como que habla pura grandeza, como que no, como que todo lo ha logrado sola, eh, se enorgullece de su vida, ¿ya? Y le da consejo a tu mamá, y le dice a tu mamá qué hacer, y tu mamá la escucha, y hasta la admira a tu mamá, po, ¿ya? Y a ti te carga esta amiga. Y resulta que tú le dices a tu mamá, oye, me carga ella, no me cae bien, en fin. Y tu mamá la quiere a esa amiga. Entonces la pregunta es, ¿por qué me cae mal? Desde la proyección, ¿qué te diría? Te diría, es muy probable que tú te comportes con tu mamá de un modo similar. ¿Ya? Andes dándole consejo a tu mamá, diciéndole lo que tiene que hacer, corrigiendo a tu mamá, ¿ya? Pero como no lo ves en ti, o a ti te podría parecer que incluso está bien por tu parte, cuando lo ves en otro, como proyectado, ¿cierto? Como un reflejo, te molesta profundamente. Pero eres tú, po. Eres tú. ¿Me están entendiendo? Sí, profe. Ya, vayan pensando en Sí, ustedes, profe. ¿ya? Por ejemplo, ayer, mira, ayer yo, a pesar de estar en estas condiciones, yo todavía sigo haciendo algunas consultas o sesiones individuales a través del online, pero solamente con las personas que yo ya venía trabajando, ¿ya? Y ayer me tocó trabajar con una de ellas y en un momento dado me empieza a hablar del hijo que tiene 2 años y medio, ¿ya? Y me habla que está complicada con él porque él está muy gritón, que en realidad se angustia por cualquier cosa, la demanda, mamá, mamá, ella como no puede ir ni al baño porque mamá, mamá, ya la sigue para todos lados, y la abraza. Entonces como que ya le llamó la atención, pues decir, ¿cómo, si yo estoy aquí y estoy súper disponible, ¿qué le pasa?
Entonces empezamos a conversar y yo me acordé de esto, po, y empezamos a hablar de esto. Y le dije yo, a ver, le dije yo, detengámonos un rato. Eh, si yo te digo a ti que cuando él grita, mamá, mamá, ya, eh, que eso, en ese instante, ya eres tú. Él te está reflejando a ti. Que ese es un reflejo tuyo, a esa edad. Y dije eso, ¡guau! Y ella como que viajó en el tiempo y se acordó de la siguiente escena. Dice, sí, pues me dice. O dice, bueno, y se pone a llorar y dice, yo me acuerdo de eso, me dice, pero mi mamá nunca me pescó. Entonces yo aprendí a no llorar, aprendí a no gritar. Le dije yo, bueno, tu hijo ahora te está haciendo un favor, porque te lo está reflejando. Dice, es como si te dijese, ¿te acuerdas? No te olvides. ¿Te acuerdas? ¿Me están entendiendo, chiquillas? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, cuando uno tiene hijos, yo tengo 3 hijos, ya están más grandes ya. Los hijos, chiquillas, y esto yo me atrevo a decirlo categóricamente, los hijos, cuando nacen, todo lo que tienen es sus papás. El que está ahí como papá o mamá. A veces está la pura mamá, a veces el puro papá, a veces el que oficia de papá o mamá es una tía, una abuela, en fin, pero el niño cuando nace lo que tiene es este adulto. Ya, imaginemos papá y mamá. Toda su atención está ahí. Y como no viene, y como no viene como intervenido, su percepción es directa. Entonces, ve lo que ve, po, ve lo que ve. Ya no interpreta, no, no está representándose nada. O sea, veo a mi padre tal cual es y a mi madre tal cual es. Es como una visión de rayo X, ¿me entiendes? Y nos reflejan. Entonces, muchas veces, a esa edad, al año, los 2 años, hasta como los 4 años, el niño es un espejo de los padres. El niño todo el tiempo es como un espejo, es que está reflejando algo que es del adulto. Uy, bueno, a mí me pasó. Y yo ahí agradezco haber tenido estas herramientas, porque me permitieron como, de alguna manera, navegar esos procesos de una manera diferente. No ideal, pero diferente, con más herramientas, ¿ya? Eh, eso es importante entenderlo, ¿ya? Es decir, hasta los 4 años, el niño, tu hijo, el que está en este momento contigo, o el que vas a tener, es un espejo. Y un espejo como ningún otro. Porque a veces la pareja también es un espejo de uno, pero los hijos te reflejan el alma. ¿Ya? Entonces lo peor que puede hacer uno es ver a ese hijo o hija en sus actitudes, en sus reacciones, como si fueran cosas de él nomás. Como si uno dijese, oye, qué raro mi hijo, oye, ¿por qué gritará? Oye, ¿por qué esta actitud? ¿Ah? Como desmarcándose. No, ahí estoy yo. ¿Ya? Entonces, la proyección, ahí estoy dando un ejemplo muy contundente, ¿no? Pero lo cotidiano tiene que ver con eso, es decir, lo que yo no veo en mí, o lo que yo no quiero ver en mí, lo que yo no quiero reconocer en mí, ya yo lo pongo afuera. ¿Ya? Si, dice, aquí algunos ejemplos, mira, un clásico ejemplo de proyección, este es muy simplón, es cuando estamos tristes y se lo atribuimos al clima. No, estoy triste porque está nublado. ¿Ya? Evitando así detenernos y ver si interiormente hay algo que nos produce tristeza. Es decir, ya, estoy triste, pero en realidad, ¿cuál es el origen de esto? No es que el día esté nublado. ¿Ya? En la proyección renegamos de lo que sentimos. Si pensamos que Claudia es una mala amiga, atenta a esto, si pensamos que Claudia es una mala amiga porque no nos llama nunca, no estamos conectando con la necesidad de que nuestro amigo, amiga, nos llame, ni con la posibilidad de tomar nosotros la iniciativa de llamarle. Es decir, es como que yo de alguna manera me autoengaño, porque es como decir, no, en realidad la Claudia es una mala amiga. Eh, no me llama nunca. Ya, cuando en realidad, si yo me miro en forma más minuciosa, me doy cuenta de que me duele que no me llame, porque yo la llamo. Si yo no la llamo, no me llama. Pero cuando la llamo, me contesta y la pasamos re bien. O cuando nos juntamos, la pasamos muy bien. Pero
si yo no la llamo y si yo no concerto un encuentro, ella no lo hace. Y en realidad me duele. Eh, o, como dice aquí, tal vez yo podría tomar la iniciativa también, ¿cierto? Y yo ser quien llama, yo ser quien decide algo, o termino con la relación si así como está no me gusta. Ya, entonces la proyección pone afuera, pone en un otro, ya, algo que me incomoda, ¿me entiendes? Una decisión, algo que me incomoda, una visión, una imagen. Lanzamos contenidos internos hacia el exterior y no vemos nuestra vivencia íntima. ¿Sí? Profe, no entendí ese ejemplo o sea, ese como, no me llama Ya, porque, o sea, si no la llamo yo, no me llama ella. Eso yo lo he vivido, pero no entendí cómo eso se podría reflejar en una proyección. O sea, podría ser una proyección. ya. Mira, y aquí está el ejemplo de nuevo. Eh, ya está esta amiga que se llama Claudia y ocurre que en realidad lo que me pasa a mí, a lo mejor no me pasa solo con Claudia. Es decir, ella, digo, en realidad la Claudia es fome como amiga porque no me llama nunca, no me llama nunca, ¿ya? Y eso lo comento yo. Bueno, pero en realidad, en realidad lo que está pasando ahí es que yo estoy poniendo fuera un malestar y lo pongo la pongo como causa a ella. ¿Ya? Ella es la causa de este malestar que siento ahora, o esta tristeza que siento ahora, porque en realidad, si ella me llamara, si dice que es mi amiga, las cosas serían diferentes. Ya. Pero ocurre que a lo mejor yo no estoy viendo que por otra parte, yo, yo también soy súper desabrido, po, y yo no llamo nunca. Entonces estoy criticando un acto en el otro, ya, que también tiene origen en mí. ¿Se entiende? ¿Se entiende mejor? Sí, profe, ahora sí lo entendí. Ya. Eh, entonces, mira, aquí hay dos ejemplos más que también creo que son más claros. Tu pareja es una persona insegura. Atento al ejemplo. Tu pareja es una persona insegura que teme al compromiso. Lejos de asumir esa realidad, o sea, lejos de ver eso en sí mismo, empieza a castigarte a ti, asegurándote que no le pones ninguna atención, que no le haces sentir querido o querida, que siempre estás dándole muestras de desconfianza y de claro deseo de menosprecio, como que no te importa, en fin. Esa es una proyección invertida, pues en lugar de ver y asumir mi miedo al vínculo, que, ¿me entiendes? Y a la relación, ya lo atribuyo a otro. Sea, ese también está bueno, ¿viste? Es decir, yo soy el que tiene el miedo al vínculo, yo soy el que tiene miedo al compromiso, ¿ya? Contigo. Pero como yo no quiero verlo en mí, pero esto es bien tramposo, lo pongo en ti, y te acuso a ti de ser, mira, y te acuso a ti, ¿ya? De algo que tiene un origen en mí. Ahora, si tú no estás atento, o sea, si el otro no está atento y dice, a ver, para, oye, ¿sabéis qué? Eh, Esto es injusto porque en realidad yo no soy así. Yo no soy así. Yo sí quiero el compromiso, yo sí te aprecio, yo sí te quiero. Eres tú el que en realidad tiene estas características, no yo. Entonces, si uno no está atento, uno finalmente eh, termina teñido ya de algo que no es. Entonces, y lo que está de fondo aquí es bien curioso, porque si yo soy esta persona que tiene miedo al vínculo y al compromiso, empiezo con este discurso, donde casi te convenzo a ti, y finalmente esta relación se termina por tu culpa, por tu culpa, porque finalmente tú nunca te comprometiste. ¿Se entiende? Sí, profe, sí, Sí, profe. Le ha pasado, parece, ¿ah? Profe, Por supuesto, profe. que profe igual encuentro muy peludo qué tanto hay de proyección y qué tanto también hay de la ley del espejo. Como que Ya, siento que esas cosas igual se mezclan, ¿o no? sí. Sí, no, sí, mira. Buena pregunta o buen comentario, porque en realidad en todo momento somos espejos. Es decir, yo estoy hablando acá en primer lugar o sea, uno podría estar horas en este tema, ya, porque efectivamente todos somos un espejo, no solamente las personas.
el trabajo donde estoy. Por ejemplo, es como, ahora estamos en estas condiciones, pero imagínate en la sala de clase. Estamos en la sala de clase y están todos los días ahí con 30, 40 compañeras. Es un salón de espejo enorme, ya, donde cada una de ellas te refleja algo tuyo. Como 40 espejos, profe, para mí. Sí, y así todas, pues. Entonces, cuando uno aprende a entender esto y lo usa, claro, uno puede crecer mucho, uno puede hacer muchos descubrimientos. Pero como a nosotros no nos enseñan esto, claro, pues es más fácil decir, ella me cae mal, ella me cae bien, ella me cae mal, ella me cae súper bien, ella es súper inteligente, ella es súper tonta, ella es súper vanidosa, y al final me quedo con un grupo, y con ese grupo trabajo, hago los trabajos, y siempre trabajo con los mismos, cosa que en la universidad es muy típico. Es como, por eso digo que es tan escolar, que en el fondo me quedo con estas 4 amigas, y desde el primer año hasta el final hago los mismos trabajos y termino haciendo la tesis con ellas, cuando tuve la oportunidad de poder aprender de todas. ¿Se entiende? Entonces, porque todas son una... Entonces, ¿pero por qué me quedé con ellas? Pues claro, porque en el fondo son, son como un reflejo en el espejo menos molesto. Son un reflejo en el espejo menos amenazante. ¿Ya? O sea, yo me puedo mirar aquí. Sí, lo que veo como que me gusta. Sí, está bien. ¿Ya? Cuando en realidad de lo que más aprende uno es de esos espejos en el que no se quiere mirar, pues, porque se ve deforme, monstruoso, ¿ya? Mezquino. El otro ejemplo, mira, un ejemplo dice, piensa en esa época en la que estabas profundamente enamorado o enamorada. De algún modo y casi inconscientemente atribuiste a esa persona rasgos y virtudes que no se correspondían totalmente con la realidad. Ensalzaba su bondad, su preocupación, su inteligencia y grandes atributos, pero luego de un tiempo parece que todo eso se derrumba. A eso se llama proyectar idealizaciones, que es también muy común. Ahora, no solamente con la pareja, puede ocurrir también con los amigos, amigas, hasta con los padres, donde yo veo a mi padre o mi madre y lo describo como una persona excepcional, un superhéroe. Eh, entonces, claro, también esto nos dice, tranquilo, tranquilo, porque en realidad es posible que le estemos atribuyendo a un otro eh, rasgos que en realidad no tiene. O los tiene, pero tú lo llevaste a nivel 10 y en realidad los tienes hasta el 2,5 nomás, po. ¿Ya? Y eso es peligroso en una relación porque, por ejemplo, si a ti tu pareja te idealiza, a ver si este ejemplo les llega. Si a ti tu pareja te idealiza y te dice, eres la más hermosa, has cambiado mi vida, en realidad me gusta tu sonrisa, tus labios, eres inteligente, oye, una cosa tras otra, eso es complejo porque te pone a ti también en un nivel de exigencia. Es como que uno se ve obligado a responder a eso, ¿ya? Cuando en realidad una relación de pareja se trata de que uno allí pueda hacer lo que es, po, ¿me entiendes? Sin sentirse presionado, sin sentirse con ninguna obligatoriedad, ¿ya? O sea, si me voy a juntar con mi pareja y cada vez que me junto tengo que responder como un estándar, qué incómodo, ¿no les parece? ¿Ya? El otro se llama la introyección. Miren la imagen, ¿ya? Pórtate bien, ¿ya? Este también es bien común, chiquillas. Aquí el sujeto se traga todo lo que le dan sin masticarlo. Las influencias externas son engullidas sin hacer la necesaria crítica y selección, de acuerdo a sus necesidades personales. El sujeto sufre un verdadero empacho de mandatos, órdenes, influencias, deberes que asume erróneamente como propios, ya normas y valores. Haz esto, no hagas esto, no debes, deberías, no puedes fallar, puedes hacerlo mejor, en fin. También son introyectos, no vales nada, eres un torpe, eres tonta, tonto, eres feo, eres una perdedora, no haces nunca nada bien. Todo eso son introyectos y son parte de una ilusión. En realidad, el problema es cuando uno se identifica con eso. ¿Ya? Y esto es más común de lo que uno cree. Si aquí no estamos hablando de familias buenas, malas, padres buenos o malos, si de pronto un papá o a ti se te sale algo así, pues, ¿ya? Entonces, si toda una vida me dijeron pórtate bien,
y además me amenazaban, ¿ya? Entonces, imagina lo que significa luego en un futuro. Yo voy creciendo y me tengo que portar bien. A lo mejor mi papá y mi mamá ya murieron, eh, pero yo tengo inscrito eso, el portarme bien, en el trabajo, con mi pareja, en todas las circunstancias. Estoy en la fiesta, igual tengo que portarme bien, ¿ya? Portarme bien, ya es como un imperativo, ya existencial. Atento a esto. Mira, a través de la introyección adquirimos un mapa para adentrarnos en la vida. O sea, esto que digo aquí es como, no es todo negativo. A través de la introyección, ya la palabra es introyecto, es decir, es como incorporar lo que está afuera hacia adentro. Introyección. Proyección es de adentro hacia afuera, introyección es como de afuera hacia adentro. A través de la introyección adquirimos un mapa para adentrarnos en la vida y cómo desenvolvernos en el mundo social, familiar. Estos introyectos son limitantes cuando no se actualizan o amplían, cuando permanecen fijados en el tiempo, sin posibilidad de cambio ni evolución. Ahí está el problema, ¿me entiendes? Es decir, eh, hay valores, hay normas que a lo mejor en un momento de mi vida era necesario obedecerlos, era necesario responder a ellos, pero tal vez en otro momento ya no, porque ahora en este momento me limitan. Es decir, yo no puedo seguir escuchando pórtate bien, o no puedo seguir escuchando eh, eres un tonto. La toma de conciencia nos permite reciclar estos mensajes, reciclarlos, ver cuándo juegan a favor y cuándo juegan en contra. O sea, eso es una norma en cualquier proceso de desarrollo, ya psicológico, existencial. Es decir, me miro, me aprendo a mirar y de alguna manera veo de que todo esto con lo que yo cargo a modo de aprendizaje, ¿qué me sirve y qué no me sirve? ¿Ya? Se trata de poder asimilar y discriminar con cuáles me quedo y con cuáles no, o cuáles modifico o amplío en nuestro aquí y ahora. Es decir, hay algunos que yo los tengo que sacar de mí, hay otros que a lo mejor los puedo modificar, y hay otros que incluso son tan potentes, me benefician tanto, que yo los puedo expandir, ampliar, permitir que crezcan en mí. ¿Se entiende? Profe, yo no entendí también este. Ya, vamos de nuevo, con algunos ejemplos. Mira, con el ejemplo va a quedar claro. La introyección es afuera, cuando yo soy chico, en mi familia, hay un montón de normas, valores, deberes, y todo eso de afuera entra en mí. Es decir, ya hace un viaje distinto a la proyección. Es decir, todos esos valores, normas, comportamientos, en fin, ya son incorporados en mí, a través del aprendizaje, a través de la imitación, en fin, ¿ya? A través de la escolaridad. Y eso me ayuda, evidentemente, como que me socializa, me permite, como que todos compartimos las mismas normas, la misma moralidad, ya. Pero, pero, no todo eso me beneficia. Por ejemplo, me beneficia escuchar dentro de mí que soy un tonto. Es un introyecto. No me beneficia escuchar dentro de mí que, que en realidad soy un llorón, que soy débil, que en realidad yo no soy tan inteligente como mi hermano. No me beneficia escuchar dentro de mí que todas las mujeres de esta familia solo conocen hombres que son un cacho y un pastel. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Profe, ¿Sí? un ejemplo a lo mejor puede ser como la religión, como extremo puede ser, que igual como que dan ideas y la gente, como la gente más religiosa tiene como tomarlas y si no lo hacen como que se toma como esa discriminación. Ahora, claro, los introyectos vienen proporcionados a uno desde la religión, desde la política, desde la ideología, desde la sociedad, desde la familia, ¿me entiendes? O sea, uno está lleno, o sea, tú, yo, estamos llenos de cosas que no nos sirven.
Es como si uno de verdad se mirara y diría, ya, a ver, me voy a hacer un escáner. De todo esto que yo he aprendido o me han enseñado, ¿qué es lo que me sirve para verdaderamente para seguir adelante? Y tal vez nos vamos a llevar una sorpresa, que, ¿por qué no? Por lo menos la mitad de eso es desechable. Es decir, esto se transformó en una carga para mí. Profe, ¿Sí? en el chat pregunta si tiene que ver con la autoestima. Ya. Claro, o sea, si yo tengo introyectos dentro de mí, por ejemplo, como los que veíamos acá, ¿cierto? No vales nada, eres torpe, eres tonta, eres un perdedor, nunca haces nada bien. Claro, pues el introyecto sería como la raíz de la pérdida de autoestima, sería la raíz de esta desvalorización. Por lo tanto, pero ojo, pero también es un introyecto, eh, yo soy valioso, yo soy inteligente, yo soy capaz, yo en realidad soy un triunfador y todo lo que y yo puedo salir adelante y cumplir en la vida mi sueño. Eso también son introyectos. Por lo tanto, por eso es el tema, es decir, lo que yo llevo dentro de mí, ¿qué me favorece y qué no? Eso de hecho es parte como de una terapia, ¿me entiendes? Que porque uno descubre en el proceso terapéutico que muchas personas, claro, es decir, tienen un problema determinado, ponle tú con su jefe. Por ejemplo, imagínate, ya, a lo mejor yo tengo un problema con todos los jefes. O sea, donde yo he estado, siempre tengo problemas con el jefe. Sea mujer, hombre, joven, viejo, lo que sea. Y ya se convirtió en un problema. ¿Ya? Entonces, porque se pone en riesgo mi trabajo, me siento incómoda, mal, me siento vigilada. Entonces, de pronto uno descubre que, ponle tú su papá, como un ejemplo, su papá nunca la valoró, o mejor dicho, ella nunca se sintió valorada por su papá, ¿me entiendes? Nunca se sintió vista por el papá, nunca se sintió como reconocida, ¿ya? Entonces, tal vez nunca fue tan duro como no vales nada, eres una torpe, pero, pero nunca hubo una recompensa, nunca hubo hija, pucha, me gusta como eres, ¿ya? En fin, entonces, claro, mi problema tiene que ver entonces con cualquier persona que tenga una autoridad y que de alguna manera esa persona decida lo que tengo que hacer, ¿ya? O me diga lo que tengo que hacer. Entonces yo, ahí es loco, ese introyecto que llevo yo de mi padre, que no me ve, que yo no me veo, que no valgo, que en el fondo no soy suficiente, ya, ese introyecto que me daña, ya, y que esta persona me lo recuerda, que no tiene nada que ver, pero me lo recuerda, finalmente yo termino, ¿qué termino haciendo respecto a esa persona? Profe, sigo sin entender. Lo que pasa es que no entiendo si ese, por ejemplo, el no vales nada o eres un torpe, es como, es un introyecto. Si yo lo tomo como método de defensa, si yo hago eso, si yo trato a alguien así o si yo recibo eso. No, es un introyecto porque es algo interior, es algo que tú llevas contigo, pero que alguien lo puso la familia, la sociedad, en fin, ¿me entiendes? Ya está en ti y se convierte como en un determinante de tu vida, ¿me entiendes? Es decir, no te puedes sentir hermosa porque hay un introyecto que te dice que no eres tan hermosa. No te puedes sentir triunfadora porque dentro de ti hay algo que dice que eres perdedora. ¿Se entiende mejor? Es algo que yo, o sea, algo que yo recibí, pero lo adapté para seguir en mi vida. Sí. Y que nadie te dijo que, que en realidad eso no es verdad, que en realidad tú eso lo puedes modificar, tú eso lo puedes sacar de ti, ¿ya? Y puedes poner cosas que sí te sirvan. ¿Se entiende mejor? Es que de repente como que me Pero, gusta profe, mucho. entonces, No, o sea, por más que uno le ah, digan así como, no, si tú eres bonita, por ejemplo, y ya te dijeron a ti queda más lo otro, siempre queda más lo negativo que lo positivo, encuentro yo. Es más fácil Claro. que se te quede lo negativo que lo positivo, o al menos a mí me pasa eso. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el introyecto, claro, una vez que está arraigado en uno, ¿me entiendes? Que una forma como que creó raíces, ¿cierto? Claro, pues no es fácil, no es tan fácil como llegar y decir, ah, claro, entonces,
Claro, yo cuando chica aprendí que yo era torpe. Y eso me lo decía mi mamá cuando se me caía un plato, torpe, cuando hacía mal la cama, cuando, no sé, pues ya, de ahí viene. Ya, entonces yo ahora voy a decir que yo en realidad soy súper hábil y todo lo hago bien. No, pues no es tan fácil. Esperen un poquito. No es tan fácil, no es tan fácil porque eso lleva años en mí, po. Es decir, el problema es que yo me identifiqué con eso. Es decir, como el cómo yo me veo, con una suerte como de autoimagen, tiene incorporado ese elemento. Entonces, cuando yo quiero modificar el introyecto, ya tengo que tener la plasticidad, la libertad, también para cambiar la imagen de mí mismo. Uy, ¿se entiende bien eso? Sí, profe, yo ahora entendí. Que es como cuando yo les decía la primera clase, les dije, nuestra gran prisión es la identidad, es el creer que somos esto, es decir, el tener como una idea de uno y comprársela entera, ¿me entiendes? Eh, ¿Por qué una gran prisión y una gran trampa? Claro, porque eso viene, está lleno de introyectos, está lleno de estos mensajes, ¿me entiendes? Que me determinan, pues, que me moldean, que me configuran. Entonces, por mucho que alguien me diga, no, si es que tú, ¿sabes qué? Tú en realidad eres una persona genial, tienes un talento respecto a algo en particular, tienes un talento ya para el dibujo, ponle tú, o para la computación, y yo no lo voy a creer, ¿me entiendes? Es como que no tengo espacio para eso, estoy tan lleno de introyectos que ya no tengo espacio para una cosa distinta. Por eso es importante en el proceso humano que uno se libere de introyectos, se libere. Ahora, esto se puede aprender, ¿me entiendes? No es necesaria una terapia, si uno no está enfermo. Se puede aprender. En el colegio uno podría empezar incluso a jugar con esto, ¿me entiendes? Pero hay que aprenderlo. Por eso siempre le he dicho que es importante esto, ¿cachai? Justamente a modo de aprendizaje y como recurso. Ya. ¿Se entendió Profe, mejor? Sí, sí, los introyectos las introyecciones son inconscientes o conscientemente, porque usted dijo que la proyección uno lo hacía de forma inconsciente. De repente uno criticaba a otro sin darse cuenta que uno estaba hablando o se estaba fijando en algo de uno mismo. sí, ¿La sí. proyección en ese caso también es inconsciente o uno lo hace un poco más consciente porque sabe lo que le pasó y por qué es así y por qué ocupa esos mecanismos? Generalmente inconsciente, generalmente. Generalmente todos estos mecanismos son generalmente inconscientes. Ahora, eh, en realidad es interesante cuando uno se detiene en esto. Por ejemplo, mira lo que voy a decir, pero va a sonar medio oscuro, sí, pero a veces uno ya se hace amigo de personas. Por ejemplo, si yo crecí, imagina, a ver, si yo crecí, eh, eh, a ver, si siempre escuchando de mí, escuché muchas cosas, pero dentro de las que escuché, una de esas a lo mejor era que, que yo no hago, que yo no hago nada bien, ya, una de esas. Entonces yo, como no sé nada de esto, y yo quiero vivirlo de una manera diferente, muchas veces uno inconscientemente, pero con un olfato, uno busca a alguien que haga las cosas eh, más mal que uno, ¿cachai? Es decir, ya, yo no hago nada bien, voy a buscarme a otro que sea, si yo soy el príncipe del nada bien, voy a buscarme al rey del nada bien, o a la reina del nada bien. Y por lo tanto, yo, ¿cierto? Voy a descansar en eso. O sea, el otro lo hace tan mal, lo que hace, es tan torpe, ¿ya? Y tiene una visión de sí misma también tan dañada, que yo me siento mejor al lado de esa persona. Y sin embargo, yo la llamo amiga. ¿Me entienden? ¿Ya? Por eso dije que Es medio como cuando oscuro. dicen que es como cuando dicen que hay que sacarse fotos al lado de personas más gorditas. Bueno, en Que lo fin, encuentro terrible. es que a eso Pero voy, es es así que como para sentirse mejor con uno mismo. claro, todo este proceso. Ahora, eso es súper loco porque en realidad yo no necesito de eso, po. Yo necesitaría más consciente, al contrario, es decir, aprender del que hace las cosas bien. Eh, si,
vincularme con personas que aparentemente, si me dicen, si yo me creo perdedor, me vincularé con personas que triunfan, ¿ya? Pero en principio, tengo que mirar dentro de mí y claro, y darme cuenta del origen de estas cosas. Si todo en el fondo fue sembrado en uno. Entonces, cuando yo quiero cambiar algo afuera, tengo que cambiarlo adentro. Eso es importante, chiquillas. Es decir, uno a veces se conflictúa con el mundo, se conflictúa con las personas, se conflictúa con la institución, se conflictúa de mil maneras, pero en realidad el origen de todo eso está en uno. ¿Ya? Y cuando uno lo descubre y lo resuelve dentro, afuera es como que se fumara. Es como el ejemplo que conté. Siempre tengo problemas con mi jefatura, con mi jefe, porque aquí, porque allá, y lo vengo contando hace años. Pero el día en que yo me doy cuenta del origen y lo resuelvo dentro de mí, nunca más tuve un problema con mi jefe. Nunca más tuve un problema con la autoridad. Así, ¡pum! Eso es impresionante en realidad. ¿Ya? La retroflexión. Miren el dibujo. La retroflexión. O sea, imagínate un pez en el agua y el pez, de alguna manera, aguanta, imagina el aire, ¿ya? Eh, y se está haciendo daño, en lugar de disfrutar el ser pez, ¿ya? Entonces uno dice, esto lo hemos conversado ya, ¿de dónde viene esto de hacerse daño a sí mismo? ¿Mm? De agredirse, de maltratarse, de decirse cosas que en realidad no lo favorecen a uno, ¿ya? Esto se llama la retroflexión. Retroflexión. Es lo contrario a la proyección. A ver, claro, porque la proyección yo lo llevo hacia afuera y mira lo que me pasa acá. El sujeto no se atreve a actuar sus deseos o impulsos por la acción nuevamente de los introyectos. Es decir, imagínate que yo tengo un introyecto que me dice, tú tienes que ser buena persona. Tú tienes que ser buena persona, respetuoso con todos, eh, y nunca mostrar mala cara. ¿Ya? Ese es un introyecto. Pero hay cosas en la vida que me molestan. Hay gente que me ofende o hay gente que me quiere pasar a llevar. Pero el introyecto es tan fuerte que yo finalmente no actúo. ¿A usted le ha pasado algo de eso? Es decir, como el limitarse en la acción, el aguantarse, como el pez que está ahí. Profe, o sea, no sé si esto puede entrar porque en realidad es como un ejemplo como más suave, más livianito. Así, por ejemplo, cuando los papás le dicen como que si uno va a una casa desconocida se tiene que comer todo, aunque no te guste. Entonces hay cosas que a uno le repugnan, le dan mucho asco, pero cuando uno va a otra casa uno se las come igual porque te dicen que le va a hacer daño a la otra persona porque va a pensar que le quedó mal la comida o cosas así. ¿Eso se podría considerar quizás como Sí, una es retroflexión? tal cual. Ahí estáis con la comida en los cachetes. ¿Ah? Ahí. Algo así. Sí, sí, pues claro que sí. Claro que sí. Sí, pues eso es. Ahora, tenemos diversidad de ejemplos, pero sí. Ejemplo, mira, dice, se autoagrede, deprimiéndose, desarrolla síntomas psicosomáticos, se desvaloriza. Su frase es, me odio para no odiarte. Es decir, en el fondo, eh, toda esa energía de acción, acuérdense de la rabia, toda esa energía que tiende a salir afuera, yo no lo permito. Entonces yo la vuelvo contra mí. Entonces, mira, el retroflector divide su personalidad en víctima y perpetrador. Es decir, esto es muy interesante, chiquillas, mira, porque nos puede pasar, mira, o lo puedes ver tú en alguna amiga, en fin. Es decir, generalmente uno tiene la imagen, ya utilizando estas palabras, de que el que daña es el perpetrador y el que es dañado es la víctima. Ya, y estoy hablando, y ahí entre víctima y perpetrador, podemos hacer entrar un montón de imágenes, po. Desde lo más, tal vez, menos amenazante hasta lo más amenazante, que puede ser hasta la muerte misma, ¿no es así? Entonces, entonces pareciera que hay un otro, ¿ya? Pero aquí, en realidad, esta persona
los contiene a los dos. Es decir, hace desaparecer el agente, la amenaza afuera y se divide para convivir con la víctima y el perpetrador dentro de sí. Entonces se convierte en su peor enemigo. Uy. ¿Me están siguiendo? Es casi como, es como esta escena. Es como que pasó algo y yo dijese, luego yo empezar a decir, pero ¿cómo podéis ser tan tonta? ¿Cómo podéis ser tan tonta? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo podéis imaginarte algo así? No puede volver a pasar. Y parece que estuviese hablando de la otra persona, pero me estoy hablando a mí mismo. ¿Se han pillado en eso? Profe, en el chat están poniendo que no entienden. Una compañera puso que no entiende. Ya. Es como, es como que la Tampoco retroflexión, entiendo mucho. ya, en la retroflexión, el, en la retroflexión, el, de alguna manera habla de esto, que por lo general en la vida siempre hay motivo respecto al cual uno se siente herido. Siempre va a haber algo respecto a lo cual uno se va a sentir de alguna manera amenazado, eh, y uno tiene que, bueno, responder a eso, actuar respecto a eso, ¿ya? Pero no todos responden, ¿ya? Es decir, si me van a agredir, bueno, yo me defenderé. Si abusan de mí siempre pidiéndome cosas, yo pondré un límite. Si, si estoy en una fila y llevo en la fila 2 horas y viene alguien y se pone delante mío, yo le voy a decir, oye, oye, pero ¿cómo se te ocurre? Yo estoy aquí. Pero hay gente que no, po. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, estaríamos bien. Sí, profe. Ya. Sí, Entonces, profe. pero hay gente que no, es decir, mira, un ejemplo concreto, mira, concreto. Ese ejemplo de la fila yo lo voy a tomar como personal. Muchas veces yo estaba, por ejemplo, en una fila, ya, imagina, y ya estaba 1 hora en la fila, ya, un trámite, y ocurre que algo pasaba y alguien se ponía delante mío. O se creaba otra fila, de pronto en un momento dado paralela, que no estaba, y esa fila empieza a avanzar más rápido. ¿Ya? Y, y ocurre que yo no decía nada, ponle tú. Y de pronto alguien empezaba a reclamar y yo me sentía amenazado. O sea, el que estaba reclamando estaba en su justo derecho, y era un reclamo que también era mío. Pero el otro abría la boca y empezaba a reclamar y yo me sentía como asustado. Estoy hablando de cuando yo era más joven, me sentía asustado, ¿ya? Y, y de alguna manera yo prefería quedarme callado, no importa, y entonces yo me empecé a decir cosas como, no importa si al final, ¿qué importa si vamos a llegar todo adelante? Como tratando yo de justificar. Y así con muchas cosas. Entonces, hasta que tuve que aprender, por eso les dije, hasta que tuve que aprender como a sentirme en el derecho de tomar mi lugar y de poner límites, ¿ya? Y no fue fácil para mí, de acuerdo a los introyectos que yo tenía, de acuerdo a los mensajes que yo tenía dentro. Ser buena persona, ser amable, no molestar, ¿ya? En fin, por la otra mejilla. Entonces, fue como un proceso muy consciente hasta que ahora no, pues si me pasa, yo digo abiertamente, ¿ya? Y pongo un límite, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué ocurre? ¿Qué tiene que ver con la retroflexión esto? Todo, porque en el fondo la retroflexión es esta imagen de mí mismo hace años atrás, en las que yo, en lugar de actuar y poner un límite y levantar la voz, ya no lo hacía. Pero no hacerlo era como ese pescado, ¿ya? Entonces yo empezaba a inflarme, ¿m? Con todo lo no dicho, con toda la emoción no expresada. Entonces, finalmente yo me iba para mi casa, ponle tú, pero me iba con dolor de cabeza, con dolor de guata, me iba indignado, me iba quejándome. ¿Se entiende mejor hasta aquí? Es Sí, profe. como guardarse la rabia, algo así.
Sí, a ver, sí, puede ser algo así, como en el fondo el guardarse las cosas. ¿Me entiendes? Como tu mamá a lo mejor, es que miren alrededor suyo y ellos lo van a entender, es como mamá o papá o tía, abuela, en fin, el que pareciera que peca de ser tan buena persona, que no reacciona ante nada, ya hasta incluso el abuso. Abusan de la persona y la persona no reacciona, ya como que se justifican en los introyectos que tiene, ¿cachai? Ser buena persona, bla, 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 bla. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Que todo eso se convierte en autoagresión. Es decir, hay alguien a quien yo quiero agredir. Yo quiero agredir a esa persona en la fila que se puso delante mío. Yo quiero, yo quiero, en fin, pues yo quiero decirle a mi pareja algo que me está incomodando, me está dañando. Pero ¿qué pasa? Que el retroflector no sabe, siente temor de esa acción, siente que va a hacer daño, siente que es impropio, que es inadecuado. Entonces se lo guarda, se lo guarda. Y, y ahí es donde en el fondo, ¿cierto? Se castiga a sí mismo. Nos enfadamos con alguien y en vez de usar esta energía para afirmarnos ante la otra persona, es decir, en vez de reaccionar, nos recriminamos y nos culpamos por haber incomodado a alguien que nos ofendió o hizo un daño previo. Me enfado con mi pareja y en vez de manifestárselo, me culpabilizo por tener malos pensamientos. Es decir, el otro me ofendió y resulta que el que le pide perdón soy yo, ¿ya? El otro, el otro llegó tarde al cine cuando íbamos juntando a tal hora y perdimos la película y termino yo pidiendo disculpas, diciéndole, pucha, ¿sabéis que discúlpame el otro día que te puse mala cara o me enojé, no sé qué me pasó, cuando en realidad el que llegó tarde fue el otro, po. ¿Le ha pasado cosas así? Sí, Sí, profe. Ahora, no todos somos retroflectores, po. Es decir, el que pone límite, el que se expresa, el que se enoja, en realidad no, pues no es un retroflector, po. Son algunos, ¿me entiendes? Pero hay personas así, siendo que no tenemos todos los mecanismos. Entonces a lo mejor te identificaste tú con la proyección, o con la introyección, o ahora con la retroflexión. El autocastigo, dice la imagen, tiene 3 modos de funcionamiento: insultarte, criticarte duramente y no darte gusto. Es como, pero te das cuenta, es la misma persona, como si estuviese hablando y diciendo, eres una tonta, estúpida, ya, por eso te pasan las cosas. ¿Cuántas veces te ha pasado lo mismo? ¿Cuántas veces? Ya, no mereces pasarlo bien hoy día, así que quédate aquí nomás. Es duro, po. Ahora, si eso es súper anómalo, ¿me entiendes? Entonces, ninguno de nosotros debiese tener esta experiencia de autocastigarse, como del automaltrato. Entonces, si uno está en eso, ustedes, por ejemplo, sepan que en realidad con quien tú estás molesto es con alguien de afuera. ¿Y quién será? Tu papá, tu mamá, tu pareja, el mundo, ¿ya? Entonces tú tienes que trabajar la expresión de eso, ¿ya? La expresión de eso. Entonces, como te decía, yo antes era retroflector y me hacía daño, porque no era retroflector solamente en algunos días y en algún horario, era siempre. Entonces, finalmente era común en mí el malestar de guata, la, la acidez, el reflujo, el dolor de cabeza, era común, pero estoy hablando hace como 20 años atrás. Pero ahora lo miro y digo, claro, era pura autoagresión. La alergia, de la nada andar rascándome, ¿ya? Piensen en ustedes, aquí no digan nada porque este es más delicado, ¿cierto? Como para exponerse, pero piensen, o sea, Entonces, dilo, di, una compañera en el chat puso, hay personas que dejan un trabajo porque se guardan las cosas que le molestan por mucho tiempo. sí, sí, es decir, prefieren irse, prefieren arrancar, prefieren retirarse, ¿ya? En lugar de enfrentar, po. Y a veces sabe que es sencillo porque, claro, si yo entendiera esto, si me lo mostraran y lo entiendo y lo trabajo, claro, es decir, yo puedo poner límite desde el primer instante. Y límite significa, no es que uno sea pesado, no,
Límite es como que el otro entienda, ¿me entiendes? Que en realidad, ¿cierto? Yo no acepto ciertas cosas, ¿ya? Hay cosas que me incomodan, y que yo tengo y que claramente yo tengo la capacidad de reaccionar, ¿ya? Y voy a decir lo que pienso y voy a decir lo que siento. Y eso pone límites naturales, ¿ya? Límites naturales. Un ejemplo más, mira. Mi formación original es de profesor de filosofía. Entonces, yo trabajé 15 años como profesor en colegios, po. Y, eh, y yo me acuerdo que la pasé muy bien y yo ya estudiaba esto. Es decir, siempre me apasionó todo esto a mí, entender como la naturaleza humana, el comportamiento, ¿ya? Y eh, tenía una compañera, otra profesora, que siempre que iba a pedir permiso al, al subdirector, siempre decían que no. Y este subdirector no era una persona tirana, mala persona, no, tenía su carácter, pues era el típico subdirector, ¿me entiendes? Ya como que tiene que poner límite, ya, pero siempre le decía que no. Y a mí siempre me decía que sí, pues, cuando yo iba a pedir permiso por algo. Y a lo mejor ella tenía más motivos para que le dieran permiso que yo. Entonces, ¿por qué pasaba, po? Y hasta que un día nos pusimos a conversar los dos, ya, y sale este tema. Y yo le dije, ¿pero cómo vas a pedir permiso tú? No, pues lleno el papel y voy y me entrevisto y le pido, pero ¿cuál es tu actitud? No, pues voy a pedir permiso. Le dije, es que ese es el problema tuyo. Es que tú vas a pedir permiso, tú le das todo el poder al otro. O sea, ¿y tú cómo lo haces tú? No, pues yo voy a avisar que voy a faltar. ¿Cómo? No, pues son dos actitudes diferentes, pues le digo yo. Es una actitud el que va a pedir permiso y la otra actitud el que va a avisar. No vengo tal día. ¿Pero cómo? Sí, pues le digo yo. O sea, tú andas por la vida, porque no solamente eso le digo yo, pidiendo permiso. Tú siempre le estás dando el poder al otro. Que el otro decida por ti. Es como, ¿sabe qué? Me pasa esto, esto, otro, esto, otro. ¿Qué piensa usted? ¿Ah? ¿Es legítimo que no venga? El otro probablemente te va a decir que no, po. Porque un cacho, porque vaya a faltar, vaya a dejar el curso solo, ¿quién va a tomar la hora? Me están entendiendo? Sí, Sí, profe, sí, ¿Ya? profe. me Entonces, acordé de algo ya, a ver, relacionado a lo que está diciendo, que por ejemplo cuando a mí mis papás no me daban tanto permiso para salir cuando era más chica y tenía amigas que sí las dejaban más, por ejemplo, y era como, pero ¿cómo lo hacía? No, es que yo aviso, no pido permiso. Entonces, bueno, lo iba a hacer y ¿qué? Los papás, ¿pero me estáis avisando o me estáis pidiendo permiso? Así, me dio mucha risa lo que estaba comentando, bueno, entre la diferencia entre avisar y pedir permiso. sí, sí, es una forma distinta. Miren, chiquillas, si usted, por ejemplo, no sé si han visto en la tele, el cable, hay una serie que es como media policial, o es bien policial, que se llama El Mentalista. ¿Alguien la ha Es buena. visto? Sí, es buena, me Bueno, hay marcó. una serie, Profe, muy ¿cierto? bueno. En el cable que dan generalmente en TNT, eh, ¿cómo se hace con...? Bueno, en TNT, porque tiene varias modalidades ese TNT, ya, HD, TNT HD, donde dan El Mentalista, o sea, casi tú siempre la encuentras porque parece que es la serie top que tienen, ¿ya? Y el sujeto es como un asesor, como ponle tú del FBI, y un sujeto que la gente cree que es como un psíquico, le dice, usted es psíquico, porque como que descubre cosas, sabe cosas, y él dice, no, le dice, yo soy observador. Y claro, pues, y la medida que tú las vas viendo en el tiempo, te das cuenta que el sujeto sabe un montón de cosas, pues, ¿cachai? Un montón de cosas. Él dice, no, mira la respiración, el gesto, bajó la vista, la mano. Fíjense, ahora que la vean, empiezan a mirarse con otro ojo. Y claro, el sujeto, por ejemplo, es como esto, es decir, una vez que tú aprendes mucho de esto, de la actitud, de la corporalidad, de la mirada, de la contención, que esto es retroflexión, introyección, bla, 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 claro, tú empezás a ver otras cosas en las personas, ya, eso que generalmente uno no lo ve. ¿Ya? Y yo siento que como nosotros, como pedagogos, como educadores, tenemos que tener esta herramienta,
como para darle una mirada al niño, darle una mirada a la mamá o al papá y descubrir cosas sin que digan nada. ¿Se entiende, no? Cuando la retroflexión se hace crónica, da lugar a diversas somatizaciones, como migrañas, cefaleas, o sea, dolores de estómago, úlceras, bruxismo, colon irritable y alergias. Migraña y cefalea son distintas formas de dolores de cabeza, no es lo mismo. El bruxismo es ¿cierto? La tensión, el dolor en la mandíbula, cuando uno, en el fondo sin darse cuenta, uno aprieta, ¿cierto? Su mandíbula, sus dientes. En fin, ¿ya? Y las alergias, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes tienen retroflexión y no se han dado ni cuenta. O sea, ahora, evidentemente, para llegar a una úlcera, es mucho, po. O al bruxismo, eso es mucho. ¿Me entiendes? Entonces ahí, cuando uno empieza a tener más herramientas, entonces uno empieza a darse cuenta y decir, ya, ¿por qué tengo que hacer algo? Ya no puedo seguir con esto. La deflexión. Miren la imagen, por favor. Esa imagen como el vidrio empañado, como todo medio fantasmal, ¿ya? Como frío también. La deflexión. A ver si entendemos este bien. Este mecanismo tiene la función de desvitalizar el contacto con el mundo, el contacto con el otro, y de alguna manera de enfriarlo. Enfriar es como un contacto frío, no cálido. Tiende a evitar el contacto directo. Es decir, como que me pasa algo a mí con el contacto abierto, directo, cálido con el otro. ¿Ya? Ya sea con otra persona o con el medio. Entonces es una persona que yo sé, creo que ustedes lo deben haber visto por ahí. Son personas que por lo general uno los mira y uno siente como que no están del todo ahí, como que son medio fantasmales, como que no están o no están, profe. No, no, sí están, pero es como que al mismo tiempo no estuvieran, ¿me entiendes? Es como que su atención está en otro lado, es como que de alguna forma no son partícipes de lo que está pasando ahí. La acción existe, pero no llega a su destino, pierde fuerza y efectividad. Se caracteriza por conductas de evitación y desviación. Ejemplo, ante un sentimiento de vergüenza, atentas, o puede ser timidez también, la persona huye de la situación que le suscita este sentimiento. Es decir, esta situación me da vergüenza, o siento mucha timidez, por ejemplo, tengo que disertar en la próxima clase. Prefiero enfermarme. ¿Ya? Eh, Algo así, ¿ya? Tengo que hacer un trámite ya que lo estoy postergando hace mucho, pero siempre lo postergo, siempre invento algo. Si se siente atraída por alguien, en lugar de acercarse, se pone ansiosa y se retira. Es decir, me gusta mucho ese chiquillo o esa muchacha, me gusta, pero veo que se acerca porque a lo mejor a conversar, se acerca porque, en fin, y yo en lugar de aprovechar y quedarme ahí y conocerlo, huyo. Justo me dieron ganas de ir al baño. Justo, justo ahora quiero ponerme a hacer la tarea, cuando en realidad nunca estoy preocupada de las tareas. ¿Le ha pasado algo así? Sí, profe. ¿Ya? Entonces son mecanismos de evitación, ¿ya? O por ejemplo, y ese ejemplo que di al final es bueno porque en realidad a lo mejor no ha pasado, po. O sea, otros no, po. Otros, por ejemplo, le gusta a alguien, van y se acercan, po. Le meten conversa, ¿ya? Eh, pero otros no, po. Otros, es como que, ¿me entiendes? Rápidamente hay que huir, ¿ya? Y hay una sensación física. Es típico de este mecanismo que la persona, en lugar de decir algo de frente, se burle e ironice. Es decir, el retroflector no va a decir nada, ¿cierto? Es como que me quedo atrapado en un pensamiento interior. Esta persona sí puede comunicar, pero no directamente. Entonces se burla o ironiza. ¿Ah? No lo dice directamente. No reclama, se queja. Ya no ama o quiere. Esto es bien concreto, es decir, dime que me amas. Yo te he dicho varias veces que te amo, dime.
y está como incapacitado de decirlo. Y termina diciendo, tú sabes que yo te quiero, ¿ya? Entonces es como evidentemente, vivo en la evitación, vivo temiendo el contacto. Entonces, yo quiero estar contigo, pero en realidad, al mismo tiempo, quiero huir todo el tiempo, ¿ya? Se toma a la risa lo que se dice. Evita mirar evita mirar a los ojos al otro. Habla en general habla en general en vez de ser directa. Es decir, todos, muchos, nunca, siempre, es que todo el mundo, en lugar de ser directa, ¿ya? Hablar desde sí mismo o hablarte directamente a ti, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo podría ser algo así como, ya, eh, ¿te gusta alguien? Y estás ahí con la persona, ¿ya? Y es como que casi evidente que se gustan, pero tú empiezas, dices, en realidad tú crees, eh, ya ponle que se llame Miguel. Oye, Miguel, ¿tú crees que el, al Jorge le guste la Jimena? Que es una amiga en común que tienen, ustedes dos. Le guste la Jimena y empiezan a hablar del Jorge, de la Jimena, pero en realidad lo que yo quiero otra cosa, ¿me entiendes? Es decir, me doy una media vuelta, ya como para poder como desentrañar casi si yo le gusto a la persona o no. ¿Le ha pasado algo así? ¿Conocen gente así? Sí, profe, es como cuando alguien se va por los rodeos y no llega nunca al grano. Por ejemplo, ya, imagina que a ti te gusta alguien y tú tenés clarito que te gusta y en realidad el chiquillo está ahí y empieza así, con rodeo, a darse vuelta y en realidad no, como que no es directo. ¿Qué te pasa a ti? Mandarlo a la punta del cerro nomás. ¿Se dan cuenta? Es decir, y ya no es como chiste, es decir, puede pasar, ahora llévelo a todos los contextos, no solamente romántico, es decir, ese, ese lo mando a la punta del cerro, es lo que termina pasando. Finalmente, por ser así, me mandan a la punta del cerro, en mi trabajo, en mis relaciones, en todo contexto, ya por andar así con esa actitud, que a lo mejor como inconsciente, a lo mejor yo no he visto en mí, po, ¿me entiendes? No, por eso tengo que aprender a mirarla, ¿ya? La acción de deflectar es como eso, ¿ah? La acción de deflectar la realizamos cuando al conectarnos a una necesidad o emoción desviamos la atención hacia otra dirección. ¿Ya? Es como el ejemplo que da, o sea, ahí viene el chiquillo que me gusta, justo me dieron ganas de ir al baño. Por ejemplo, cuando hablamos de algo que nos mueve o conmueve y de repente cambiamos de tema, consciente o inconscientemente, para alejarnos de tal experiencia y conseguir así desconectarnos de lo que nos emociona. De esa forma me tranquilizo, de esa forma como que vuelvo a tener el control, ¿ya? Pero en realidad es terrible, po, porque me quedo sin contacto, me quedo sin, a veces hasta sin pasarlo bien. Este mecanismo de evitación puede ser funcional. O sea, claro, me puede servir, ya que a veces debemos priorizar una tarea o resolver una situación. Si estamos tristes porque nuestra pareja nos ha dejado, eh, deflectar un poco nos permite seguir trabajando, o sea, seguir como funcionando. Solamente es tóxico esta opción cuando deflectamos constantemente, es decir, cuando vivo ahí, en eso, todo el tiempo. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea, cualquiera de estos puede ser útil en un sentido, pero cuando quedo atrapado ahí, claro, cada una de estas, cualquiera de estas es terrible, po. Limita mi vida, ya, limita mi vida. Y la última es la confluencia, ¿sí? En la deflexión se actúa así como por inseguridad, puede ser. Sí, es Que una persona sea así, pero porque es muy insegura, porque no se atreve a quizá al rechazo, al contacto con otra persona por lo mismo, porque no confía en sí mismo o no tiene como esa seguridad. sí, mira, eh, la deflexión, la deflexión podríamos vincularla, ¿cierto? Como mecanismo de evitación, ¿cierto? Que yo abiertamente trato porque en algún momento aprendí, yo esto lo voy a hablar en el video con más profundidad, en algún momento aprendí en mi vida, acuérdense que estamos remontándolo a nuestros orígenes, que a lo mejor la forma de estar a salvo yo y de tener el control del medio, ¿me entiendes? Era desconectándome, era como evitando.
Entonces yo no escucho, no veo, no hablo, y estoy ahí, pero no estoy ahí. ¿Me entienden mejor? Sí, Ya, entonces, ¿qué me pasa? Que voy creciendo y sigo con esa actitud, po. Porque no, porque nunca me he dado cuenta, nunca nadie me lo mostró, nadie me dijo como un espacio como este, entonces vivo así. Y evidentemente armo una vida y puedo construir una vida, pero en el fondo anómala, po. Es decir, no con la plenitud ni con la libertad que uno merece, ¿ya? La confluencia. El sujeto, para ser aceptado, piensen en eso, se remonta al origen de todo esto cuando éramos pequeños, para tener el control, para sentirnos seguros, para estar a salvo, ya como una estrategia que nunca me di cuenta que nunca me di cuenta que era una estrategia. ¿Se dan cuenta? El sujeto, para ser aceptado o no entrar en discusión con figuras importantes, simplemente se mimetiza a ellas, debilita los límites de su yo. Es decir, la imagen la puse ¿por qué? Porque es como decir, a ver, el perro se quiere hacer pasar por gato o el gato hacer pasar por perro. Ya debilita los límites de su yo. Es decir, eh, en algún sentido, dejo de ser gato para parecer un perro, o dejo de ser un perro para parecer un gato. Ya limito mi yo para unirme al otro. Adoptan sin crítica ni cuestionamiento ideas, decisiones, estilos de vida ajenos. ¿Ya? Es decir, hay un ejemplo concreto, es como, me pongo a pololear con Roberto, y Roberto es rockero, y yo me vuelvo rockera. Me pongo a pololear después con Guillermo. Guillermo es intelectual y yo me pongo a leer los libros que él lee y como que ahí cierto juego intelectual. Me pongo a pololear con Luis, le gusta correr, hacer ejercicio, ¿ah? Y yo también salgo a correr y empezamos a subir los cerros. ¿Ya? Entonces, ojo, no está mal, pero en el fondo es como eso, es como, ¿dónde estoy yo? ¿Y qué es lo que me gusta hacer a mí? O sea, efectivamente a mí me gusta todo eso, o yo lo hago en este proceso como de ser uno con el otro. ¿Me entiendes? Por ahí va la confluencia. Ahora, en términos normales, es útil porque me permite tener una comunión con lo otro, aprender del otro, tener cosas en común, pero cuando se lleva al extremo, claro, po, yo desaparezco. Se adopta una postura cómoda, donde se renuncia a la capacidad de tomar decisiones para siempre. Es decir, como que ya no tomo decisiones, como que yo en realidad como que eso, como que me anulo. Entonces, sí, estoy de acuerdo, hagamos lo que tú quieras, acéptame, yo no discuto, yo no, sin ti no hay nada, llevándolo al extremo, ¿cierto? Es decir, una pareja en el fondo que a lo mejor yo me puedo, lo enfermizo estaría en que yo me comporte así. Es decir, siempre estoy de acuerdo, siempre me gusta hacer lo que tú haces, en realidad dirígeme, eh, en realidad administra mi vida porque yo soy feliz así. ¿Conocen personas así? Sí, profe, hartas personas así. Sí, profe. Sí, Sí, pues profe, sí. es No, y eso, lamentable. claro, es lamentable, claro. Pues mira la imagen del, como desde la mimetización. Esta forma de evitación, que es la confluencia, ocurre cuando no hay límite entre la persona y su ambiente, por ejemplo. No hay límite entre tú y yo. No hay límite entre mi mascota y yo. ¿Cómo sucede con un recién nacido entre el yo y el otro? Pero ahí es normal, po, ¿me entiendes? O el yo y los demás. Ya la guaguita no sabe dónde empieza, no hay un yo, po, en él todavía no está la experiencia de un yo, ¿ya? Se confunde con este padre y esta madre. A las personas confluyentes les cuesta diferenciarse. Así, antes de defender su deseo o necesidad, se adaptan al deseo o la necesidad del otro. Este es el problema, que en el fondo esta persona nunca se pregunta qué es lo que quiere, qué es lo que desea. Y puede ser toda la vida, pero sí tiene claro cuáles son los deseos de los otros. Entonces, un ejemplo puede ser algo así como, eh, yo siempre sé lo que desea de regalo de cumpleaños mi mamá, mi papá, mi pareja, mi mejor amiga. Yo tengo claro lo que quieren.
pero no sé lo que quiero yo. Uy, ¿ah? Por ejemplo, pasar todo un año yendo al cine a ver películas que no deseo solo porque tu amiga o pareja es fanática del cine, ¿ya? O un estilo de película, ¿sabes? ¿Ya? El confluyente evita el contacto con sus preferencias, deseos y necesidades, pero ¿por qué lo evita? Porque en el fondo, en su inconsciente, está esta suerte de ilusión como que el otro no me va a querer, no me va a apreciar, el otro se va a alejar de mí si en el fondo no hacemos lo que le gusta al otro. Uy, allá. ¿Eh? Cuando no hay límites, en ese sentido, no existe un contacto real. Esto, chiquillas, esto es importantísimo en la confluencia, porque tiene que ver con las relaciones, mucho de parejas. Mira, cuando no hay límites, cuando no está esa diferenciación, no existe un contacto real entre dos iguales, ya que no existen dos personas diferenciadas. Se pierde la riqueza que da lo diferente. Es decir, finalmente, una relación, claro, al principio puede ser entretenida, que parece que tenemos un montón de cosas en común, pero en un momento tiene que aparecer la diferencia. ¿Le ha pasado algo así? Sí, profe. También pasa con las amigas mucho, por Sí, ejemplo, el que dijo está con gente, pero no son como tú y al final uno empieza a actuar de una forma para poder encajar. sí, sí. Sí, y a veces pasa, por ejemplo, que esto puede llegar a niveles como bien caricaturescos, porque es como, no sé si lo han visto ustedes, por ejemplo, que tienes una amiga, o tú lo ves a lo mejor en otras dos amigas. O sea, tú eres amiga de una, y no eres amiga con la amiga de ella, pero lo ves. Y de pronto empiezas a darte cuenta de que la amiga de ella se empieza a parecer a ella. Aparece con el mismo color de pelo, el mismo corte de pelo, con ropa similar, hasta los gestos. ¿Han visto cosas así? Sí, las palabras también, Sí, la pues. forma de hablar. Sí, sí. Entonces, atento a eso. Es decir, es interesante esto. Es decir, por lo tanto, esto te mueve a hacerte ciertas preguntas. Es decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi deseo? ¿Ya? Entonces, si el otro me pregunta, oye, ¿qué te gustaría hacer hoy? Yo tener una respuesta a eso. O sea, ¿cómo siempre voy a querer hacer lo que el otro hace? O sea, eso debiese parecerme raro ya. Naturalmente, la confluencia también nos puede nutrir, ya que es una bella experiencia sentir con alguien la complicidad de sentirnos unidos. Sí, pues, o sea, en ese sentido, en ese plano está re bien, pero todo en su justa medida. Y aquí puse un cuadro que como que resume un poquito, ¿ya? Para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Pero en el fondo un resumen bien menor de lo que ya dijimos. Y ahí cerramos. Uf, subió, Profe, devuelva la diapositiva de antes. Por favor, esa. ¿ya? Sí, Ya. gracias. Y ahí concluimos. Uf, si hubiese conocido todo esto a los 20 años, otro gallo me cantaría. Parece a usted, profe, parece. Sí, pues si soy yo, po. Oye, el asunto es, chiquillas, sí, pues otro gallo no me cantaría. Yo a veces siempre me acuerdo de esto, digo, claro, porque uno va aprendiendo cosas en el camino y digo, claro, siempre me acuerdo, digo, yo con esto hace 20 años atrás, cuando tenía 20, cuando tenía 25, lo que hubiese hecho, lo que hubiese dado cuenta. Claro, pues entonces, por eso les decía, ustedes tienen la ventaja de ir sabiendo cosas que les pueden servir. O sea, seguro que les sirve, pero ahí depende de ustedes, pues depende de ustedes que se lo aprendan, que lo conozcan, que observen, ¿ya? Que investiguen más, eso, ¿ya? Ya, chiquillas, oye, ahí queda por hoy, ¿ya? Y yo se los voy a enviar. Ah, y ya aprendí a rescatarlo cuando queda grabado, ¿ya? Así que este se los voy a enviar, este sí que se los voy a enviar, ¿ya? Les voy a mandar el link para que ustedes entren y lo puedan revisar de nuevo. Bueno, Ya, profe, gracias. ya, chiquillas. Entonces, Profe, sí, ¿cuál sería entonces la actividad que va a ser evaluada?
Se las voy a escribir. Se las voy a escribir Ah, al ya, mail. súper. ¿Ya? Ya, gracias. Chao. Chao, que Chao, estés bien. profe, cuídense, que Chao, tenga una buena profe. Igual semana. ustedes. Que Hola, estén bien. profe. Chao. Chao, profe. Se fue. Oh, nos dejó solo. Casi vale. Nos abandonó el tiro, ningún Maca, respeto. pregúntale por la abuela, po. Cállate. Ya, la próxima clase. De verdad sí, po. Está grabando. Ya. La Génesis de tercer año. Ahí lo va a ver y después va a decir, va a contar.